Entonces ponen la fecha de hoy, 5 de agosto, y ponen el primer ejemplo. ¿Listo? Límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre 3x. Esto lo voy a poner por acá también. ¿Listo? Seno de 2x sobre 3x. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso? En este caso, tenemos que mirar qué podemos realizar ahí y por qué. ¿Sí? Tenemos que, acuérdense, utilizar la definición, que unas definiciones que teníamos, había una que era 1 menos coseno de x sobre x, esto es igual a 0, ustedes lo tienen ahí. Otra, seno de x sobre 1, perdón, sobre x es igual a 1. ¿Sí? Entonces, es como tratar de llegar a estas definiciones. Entonces, vamos a verlo acá. Entonces, vamos a llegar como a la segunda definición, a la que es de seno. Entonces, tenemos que seno de 2x sobre 3x. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Bueno, si yo aplico el límite, si yo lo aplico, ¿cierto? Me da seno de 0 sobre 0, ¿cierto? ¿Y qué es seno de 0? ¿Cuánto es seno de 0? 0. 0. Seno de 0 es 0 sobre 0. Da indeterminado, 0 sobre 0. Tengo que realizarle algo, en este caso, tengo que coger y multiplicar por 1, ¿sí? Acuérdense que el 1 es por conveniencia, ¿cierto? Por conveniencia. ¿Y por qué 1 multiplico? Ahí en ese caso. En este caso, o sea, ¿por qué 1 multiplico? Acuérdense la otra vez que un ejemplo que yo también multipliqué también por 1, ¿cierto? Cuando racionalizamos, eso es multiplicar por 1. Por 3x. No, ojo, hay que tener en cuenta el ángulo que tiene la función seno. El ángulo es 2x. ¿Listo? Entonces yo voy a multiplicar y a dividir entre 2x, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta acá, tengo seno del ángulo x dividido ese mismo ángulo. Acá tengo que tener seno de 2x dividido ese mismo ángulo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Voy a coger solamente la parte de adentro. Entonces digo seno de 2x sobre 3x. Lo voy a multiplicar por 1, ¿cierto? Y ese 1 va a ser 2x dividido 2x. ¿Listo? Ojo, si yo divido ese 2x, divido 2x, da 1. ¿Sí? Estoy racionalizando a partir del ángulo. Eso, ojo, aquí es a partir del ángulo, porque son funciones trigonométricas. Ahora, voy a coger y voy a poner lo que es, bueno, voy a multiplicar y voy a separar. ¿Listo? Esto es igual a ¿qué? A seno de 2x, todo esto multiplicado por 2x sobre 3x multiplicado 2x. ¿Sí? Es algo así, no he hecho nada, solamente los pasé a un solo término. Ahora, pongan cuidado lo que voy a hacer. Voy a separar lo que me conviene, ¿cierto? ¿Y a mí qué me conviene separar? Pues tener ese seno de 2x sobre 2x, eso es lo que a mí me conviene, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo voy a dejar, bueno, dejo seno de 2x, ¿cierto? Dividido el 2x. Lo separé. Ojo, cogí este 2x y el seno de 2x. Ahora voy a coger los otros dos, que me quedaría 2x sobre 3x.
multiplicado, ¿cierto? Todo eso se multiplica. Estoy como sacando una multiplicación, asociando de esta manera, ¿sí? Ahora sí, vengo acá, digo que el límite de x cuando tiende a 0, ¿cierto? De 2 sobre 3, ¿cierto? ¿Por qué 2 sobre 3? En este caso, la x se me va, ¿listo? Es igual, bueno, multiplicado por seno de 2x sobre 2x, ¿cierto? ¿Están escuchando bien? ¿Sí se escucha bien? Sí. Uno peleado. Entonces, ahora sí, aplicando este límite, bueno, ustedes saben que cuando tengo una constante, vea, una constante, esto es una constante porque es un número, ¿cierto? No tiene variables ni nada, lo puedo sacar del límite por una propiedad, entonces eso es igual a 2/3 del límite de x tiende a 0 de seno de 2x sobre 2x, ¿sí? Ahora, ¿qué es este pedacito? ¿Qué es esto? ¿Cuánto da eso? Aplicando el límite de una vez. Pues 0. No. ¿Qué dice la definición? Véalo. Seno de un ángulo dividido ese mismo ángulo da 1. ¿Cierto, Aldana, Ajá. eso? Da 1. Seno de 2x dividido 2x, que es el mismo ángulo, pues da 1. Entonces, dado eso, esto es igual a 2/3 multiplicado por 1, que el límite es igual a 2/3. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguno? ¿De dónde salió algo? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna pregunta, niños? Bueno, eso, copien ahí. Y vamos a mirar el otro ejemplo. Listo, entonces, segundo ejemplo. Se me olvidó cotangente 3x. ¿Era algo así? Sí. El segundo ejemplo. Este es el segundo ejemplo. Listo, entonces, dado eso, miramos. Si aplico el límite, ¿cierto? Voy a aplicar el límite cuando x tiende a 0.
donde está la x pongo 0, entonces me quedaría 0 multiplicado por cotangente de 0, ¿cierto? Del ángulo 0. ¿Y cuánto es cotangente de 0? ¿Cuánto es cotangente de 0? ¿Cuánto es cotangente de 0? Es, ¿no? ¿Cómo? ¿Es uno? Miren su tablita. ¿Qué dice cuánto es cotangente de 0? Indefinido. Indefinido, ¿cierto? Quiere decir que no se puede hacer nada en ese caso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ojo acá. Pues voy a comenzar a reemplazar, a quitar como los valores. ¿Listo? Entonces, voy a coger solamente el pedacito de adentro, entonces me quedaría x cotangente de 3x, ¿cierto? Ahora, ¿qué es igual cotangente? ¿Cotangente a qué es igual? A coseno sobre seno. A coseno sobre seno. Entonces me quedaría coseno de 3x sobre seno de 3x, ¿sí? Reemplazando lo que equivale cotangente. Entonces, por eso no está definido, porque seno de 0 es 0, ¿sí? Tenemos que esto es igual a ¿qué? Ahora sí, voy a multiplicar, voy a poner x coseno 3x sobre seno de 3x, ¿cierto? ¿Dónde tengo el problema aquí? ¿Dónde tengo el problema aquí en este caso? ¿Por qué me da indeterminado? ¿Dónde tengo el problema aquí en este caso? ¿Dónde tengo la indeterminación? ¿Ah? Entonces, la indeterminación está en seno. Está en seno de 0 que está en el denominador. Y quiere decir que voy a multiplicar por 1 y ese 1 es 3x sobre 3x. ¿Listo? Para mirar, para coger y tomar la definición que teníamos, que habíamos utilizado antes. ¿Listo? Pero ojo con esto. Esto es igual a x por coseno de 3x sobre seno de 3x dividido 3x sobre 3x. ¿Sí se dan cuenta lo que dice? ¿Aquí qué dice en este caso? No. ¿No? ¿Ninguno? Pues es lo mismo, porque si lo ponen ahí enfrente, pues vamos a multiplicar uno con seno y el otro con coseno. Y ahí pues es lo mismo. Sí, Entonces estamos multiplicando igual. exacto. Entonces, lo que hice Laura, pues lo pasé. Ojo, si yo multiplico por 1, también puedo dividir por 1, ¿sí? Me va a dar el mismo resultado. ¿Qué pasó? Yo cogí este 3x y lo pasé debajo.
3x sobre 3x y lo pasé todo abajo a dividir, por decirlo así. ¿Listo? ¿Para qué? Para que al devolverme, ¿cierto? Al devolverme me va a quedar lo mismo. Eso me va a quedar tal cual. Pero ojo lo que voy a hacer. Ojo lo que voy a hacer. Voy a coger y voy a separar esto. ¿Listo? Voy a ponerle, para diferenciarlo, este 3x azulito y el 3x verdecito. ¿Listo? Entonces, esto es igual a x por coseno de 3x sobre 3, perdón, sobre 1 sobre 3x. ¿Listo? Ese 1 sobre 3x es el azulito. Este 3x es el azulito, ¿cierto? Y me dirán, ¿pero por qué 1? ¿Por qué? Porque ese 3x verdecito se me va acá con seno de 3x sobre 3x. ¿Listo? Lo saqué, en este caso, de esta manera. ¿Listo? ¿Y por qué no coloco el 1 debajo del coseno? Porque da lo mismo. ¿Sí? Debajo del coseno, eso da lo mismo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, porque no entendí eso. Acá. Listo. Vuelvo a repetirlo. Entonces, voy a coger y a separar. Voy aquí más arribita, en este pedacito, voy a separar esto. Seno de 3x y 3x sobre 3x. ¿Sí? Que es lo que tengo aquí. Pero, bueno, ¿para qué? Para coger y aplicar la definición. ¿Qué es lo que pasa? Pues si yo saco ese seno de 3x, ahí me va a quedar un 1. Si saco ese 3x verdecito, me va a quedar un 1. Pero ese 1 debajo del coseno no lo coloco porque pues da igual. O coloquémoslo para que lo entiendan mejor. Entonces me quedaría por acá x coseno de 3x sobre 1. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque de este 1 saqué este seno y acá en el 1 estaba este 3x. ¿Listo? Solamente los despegué, los zafé. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, niños? ¿Queda más claro acá? No, preguntas no. Bueno. ¿Listo? Entonces, voy a coger, voy a multiplicar y a dividir. ¿Y esto es igual a qué? Si yo hago ley de extremos y medios acá y acá, me da, ojo, 3x al cuadrado por coseno de 3x, ¿sí? 3x por x me da 3x cuadrado, multiplicado por seno de 3x sobre 3x. ¿Cierto? Preguntas acá lo que dice. ¿No? Bueno. Entonces, aquí después esto sigue igual. Ah, bueno, perdón. El límite. Es el límite cuando x tiende a x de 3x cuadrado coseno de 3x más, y perdón, por seno de 3x sobre 3x, ¿cierto? Entonces, decimos que
aplicando el límite me quedaría 3 por 0 multiplicado por 0 por coseno de 0 multiplicado por 1. ¿Sí? ¿Por cero por qué? Dime. ¿Por cero por qué? ¿Este? Porque acá lo reemplacé en donde está la X. Apliqué el límite. Donde está la X coloco el 0. Entonces me quedaría 3 por 0 al cuadrado queda 0, coseno de 0 multiplicado por 1. ¿Sí? ¿Preguntas, niños? Yo lo entendí muy bien. ¿En qué pedazo? En la parte de arriba, ¿Dónde? arriba del límite. Ah, ok. Entonces, hay que hablar antes de que escriba. Siga escribiendo, ¿listo? Entonces, hice ley de extremos y medios, ley de la oreja, numerador por el denominador de abajo, ¿cierto? Y denominador por numerador. Entonces, cuando yo multiplico x coseno de 3x por 3x, entonces, como esa x está fuera del coseno, ese 3x lo multiplico por esa x, ¿sí? 3x por x me da 3x cuadrado, ¿sí? Y me queda coseno de 3x. 3x al cuadrado por coseno de 3x. Es multiplicación de 3x por x, nada más. Fue lo único que cambió. Y lo multiplico por lo que tengo ahí encerrado de rojo al lado derecho. ¿Sí o no? Y los unos, en ley de medios y extremos, ahí Ok. queda. Los unos quedan acá abajo. Ah, ¿Listo? Por eso no lo coloqué, pero bien, buena pregunta. Los unos, como están como en la mitad, esos son los que quedan en el denominador. Entonces, por eso no lo coloco. O bueno, dejémoslo ahí. Sabemos que eso sobre 1 no, da lo mismo, ¿sí? Entonces me quedaría este límite, ¿cierto? Aplico este límite. Al aplicar el límite, ¿qué pasa? Pues donde está la X, pongo 0. ¿Listo? ¿Y qué hago aquí? Entonces, si nos damos cuenta, coseno de 0, bueno, ojo que es uno solito, coseno de 0 da 1, ¿cierto? Pero este 0, ¿qué pasa con todo este 0? Me convierte el límite, o toda multiplicación, en 0. Y listo. Ese es el límite. El límite de esa función es 0. ¿Alguna pregunta, niños? Y yo no podría multiplicar 1 sobre 3x sobre 1 sobre 3x. Es lo mismo, ¿sí? Pues si quiere, sí. Usted puede multiplicar de esa manera. Multiplicar 1 por 3x, 1 por 3x. Ok. Pero para racionalizar, Sí, no quedaría 1 sobre 1 entonces por definición. 1 sobre 3, 1 sobre 3. No, quería 1 sobre 3. Sí, también. En este caso, espera a ver. Bueno, ahí sí me surgió la pregunta. Porque ese daría otro número. Daría 1 abajo. Daría un tercio. Daría un tercio en ese caso. Vamos a hacerlo de la otra manera.
Vamos a hacerlo de la otra manera. A ver. Creo que quedaron más gringos escuchando eso. Entonces voy a tener esto x por coseno de 3x sobre 3x. Perdón. Sobre seno de 3x. Entonces, acá lo que dice Aldana es multiplicar 1 sobre 3x y 1 sobre 3x. Es eso. Una manera de racionalizar. Que es 3 sobre 3. ¿Sí? Pero visto de otra manera. Entonces, si multiplico eso, aquí en ese caso, multiplicamos y me quedaría de esta manera. Quedaría x coseno de 3x sobre 3x, ¿cierto? Le voy a poner también colorcitos acá, el verde, el azul, este es el azul, todo esto dividido entre seno de 3x sobre 3x. Y este es el 3x verdecito. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Voy a coger, voy a simplificar de esta manera y voy a multiplicar. Entonces, digo que el límite de x tiende a 0 de coseno de 3x sobre 3, ¿sí? Todo eso dividido seno de 3x sobre 3x, ¿sí? ¿Y saben dónde salió? ¿Dónde se fue la x? Aquí arribita, yo cancelo la x azulita con la x de arriba. Entonces se cancelan esas dos x, se simplifican. Y aplicando el límite, esto es igual a ¿qué? A coseno de 0 sobre 3 dividido en 1, ¿cierto? ¿Alguna pregunta acá de lo que hemos hecho acá? ¿Se escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno. Entonces, tomamos, acá, tomamos, y tenemos lo que es este límite. ¿Cuánto es coseno de 0? Uno. 1. Entonces, me quedaría igual. Tenemos 1 sobre 3 sobre 1, ¿cierto? Y si quiero hacer ley de extremos y medios, o yo sé que todo eso dividido 1 me da lo mismo de arriba, es igual a 1/3. ¿Listo? El límite es igual aquí, de esta manera, a 1/3. Vamos a poner acá, abajito, como repaso. Repaso. ¿Listo? Y vamos a hacer, dijeron por ahí, a la antigüita, ¿sí? A tabular. ¿Qué pasa? Tengo la función 3x cuadrado más 2, ¿cierto? Tengo mi función 3x cuadrado más 2 y voy a tabular. Acuérdense que tengo por aquí, no sé si ustedes, bueno, vamos a tabularlo de manera horizontal, pero no vamos a tener x y y, sino x y f de x. ¿Listo? X y f de x. ¿Por qué f de x? Porque f de x es como si tuviera una y. ¿Listo?
Va a tener 0, 1, 2, menos 1, menos 2. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué hacía yo? Comenzaba, ¿cierto? Póngale cuidado. Si yo decía f de menos 2, ¿cierto? Esto era igual, donde está la x, coloco el 2, quiere decir que 3 multiplicado por x al cuadrado, que en este caso es menos 2 al cuadrado, más 2, ¿cierto? ¿Todos ahí? Cuando yo evalúo una función, pues me da de esa manera. Ahora, f de menos 2 es igual a 3 multiplicado por 4 más 2. Y operando todo eso, me da que f menos 2 es igual a 14. ¿Cierto? 3 por 4, 12 más 2, 14. Entonces quiere decir que acá en f de x va el 14. ¿Listo? Luego voy a coger cada uno de los demás. Voy a poner por acá f de menos 3, perdón, de menos 1 es igual, reemplazo, ya les dejo copiar, 3 por menos 1 al cuadrado más 2. F de menos 1 es igual a 3 multiplicado por 1 más 2. Y f de menos 1 es igual a 5. ¿Cierto? Entonces coloco el 5 aquí. Listo. ¿Cuánto da f de 0? 2. 2. 2. ¿Cuánto da f de 1? 5. 5. ¿Y f de 2? 14. 14. ¿Listo? Entonces, ¿por qué da eso? Pues sencillamente porque es una función cuadrática, tiene como los mismos valores, no importa si es negativo, no importa si es positivo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. No es tanto esto de tener como en parte en cuenta lo que es que porque es cuadrática, no, sino de cómo reemplazarlo. ¿Listo? De cómo reemplazarlo. Entonces, ténganlo en cuenta, cómo reemplazarlo. Copien ahí si quieren, ahí, si no han copiado, como quieran. Y van a hacer esta. Van a tabular también igual esta g de x, la función g de x es igual a 4x, perdón, 4x al cubo más x menos 1. ¿Listo? Tabulen también de menos 2 hasta 2. Ojo, esta no va a ser igual que la anterior. No es cuadrática, no va a que los mismos valores de menos 2 van a dar en menos 1, en 2. Eso entonces, aquí x, f, perdón, g de x. ¿Listo? ¿Cuánto es f de menos 2? G de menos 2, digo. 13. Menos 13. 35. 13, sí. Menos A 36. mí me dio menos 27. Menos 27. A mí me dio menos 35. Bueno, más chica, pero ¿qué? Entonces, voy a poner acá, voy a hacerlo de una vez. De menos 2 es igual a 4 multiplicado por menos 2 al cubo, más menos 2, menos 1. ¿Cierto? Ojo siempre los paréntesis. Esto es igual a
Entonces esto me daría menos 8 por 4, menos 32, ¿cierto? Menos 2, menos 1. Y eso es igual a menos 35. ¿Sí? Ay, ya vi mi error, es que no sé multiplicar. Ah, sí, ves, sí me quedó. Ay, Dios mío. Ay, Ojo. no, no, ya no Yo lo hablo puse, porque yo me puse fue humillé cuadrado. sola. Me siento mal. Ay, Yo puse fue un cuadrado. Yo no puse el cubo, sino el cuadrado. No, 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 es cuadrado. ¿Y cuánto le había dado? 13. 13. Esto da Sí. 4, 16, menos 2, 14, menos 1, sí, 13. No, es cubo. Es cúbica. No, yo no puse el cuadrado. Solo me Entonces, dio 13. ok, menos 35. En menos 1, ¿cuánto les dio? Menos 6. Sí. ¿Cuánto es 0? Menos 1. Menos 1. ¿Cuánto es 1? 4. Sí. ¿Y cuánto es 2? 33. Esto sería 32, sí, 33. Re bien, bien, Amaya, Ay, bien. Esa estoy calculadora justo. sabe mucho. Ay, sí, claro. ¿Listo? Entonces, esto es lo único. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que acá? ahora saben, 8 por 4 es 24. Para el que no sepa, 8 por 4 es 24. Bien, bien, toca anotarlo por ahí en las tablas de Laura. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, ya mirando toda esta manera, ¿cierto? Pues donde está la X, coloco el numerito para allá. Ahora, tenemos que mirarlo, pues, parte gráficamente. ¿Listo? Vamos a verlo como gráficamente, para que la recuerden. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí viene lo que es la parte, les voy a explicar lo que es la parte de la definición de límite, perdón, de derivada. Ahora, eh, ¿qué vamos a hacer? Ojo, voy a coger, voy a coger y no voy a hacer la lineecita, no voy a dividir porque ya tengo el cuadrito, los cuadritos divididos, ¿cierto? Entonces cada cuadrito es uno, cada lineecita. Entonces voy a tener una función, no sé, de esta manera, ¿sí? ¿Cuánto es? Ah, bueno, esta es la función, esta es mi función f de x, ¿cierto? Esta es mi función f de x, acuérdense, siempre me dan una función f de x. ¿Y cuánto es f de 3? Así, gráficamente, ¿cuánto es f de 3? Sí, 3. f de 3 es 3. ¿Listo? Ojo, ponga cuidado. Aquí está el 3. Lo voy a pintar con verde. Ay, perdón, ese es el 2. Ah, no, mentiras. Ese es el 3, ¿cierto? ¿Y por qué punto pasa la función? Entonces subo 1, 2 y 3. Listo, f de 3 es como donde está la imagen, es 3. Entonces, ¿cuánto es eh, f de 7? Aproximado, ¿no? Este es el 7, para los que no saben, f de 7. ¿Y cuál es la imagen?
¿Cuál es la imagen por dónde pasa el 7? Cuando la función en el 7, en el punto 7. Entonces, acá vean. Si el 7 lo tengo acá en este pedacito, véalo. Aquí lo tengo. Aquí. Tengo el 7. Cojo y miro por dónde pasa la función. ¿Sí? Y la función pasa por dónde. Entonces subo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? F de 7 es 6. ¿Listo? Porque es por donde pasa la función. ¿Listo? Ténganlo muy en cuenta. Cuando yo digo, esto es la función evaluada en un punto, ¿cierto? En la primera es evaluada en 3. ¿Cuál es la imagen o qué resultado da? ¿Por dónde pasa la gráfica? Pasa por el punto 3. ¿Listo? Entonces acá vuelvo a repetírselo. Si tengo aquí el punto 3, véanlo acá. Voy a poner el 3 acá. El 3, ¿cierto? ¿Por dónde pasa? Entonces tuvo 1, 2. Me torcí. 1, 2, 3. ¿Cierto? Por aquí es por donde pasa F de 3. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno. Entonces, voy a escribir aquí lo que es la función f de x, que es la azulita. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Pues a partir de esas dos funciones, ¿cierto? De esa función, perdón, y esos dos puntos, nosotros podemos ver la imagen, ¿cierto? ¿Y la imagen qué era? Pues coja ese punto y evalúelo en la función, ¿cierto? Como lo que habíamos hecho ahorita, ¿cierto? Cogíamos f de 2, f de menos 2, f de 1, f de menos 1. Lo evaluamos y nos daba otro punto. ¿Qué quiere decir? Que si yo evalúo, en este caso, este punto X, la imagen o bueno, su recorrido va a ser este puntico de acá. Lo voy a dejar acá, no sé si se nota, pero ese punto se va a llamar f de x. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es x evaluado en la función. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá? Bueno, ahora, aquí, de igual manera, tengo otro punto, x más h. ¿Sí? Tengo mi punto x más h, voy a coger y voy a evaluarlo también en la función y va a ser este punto, la imagen va a ser este punto, acá, y es esto, f evaluado x más h, ¿cierto? Entonces, en la función evalúo el punto x más h. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno. Ojo, ¿ahora qué hago? Con verdecito se marcó una recta. ¿Sí? Esa recta. Y esa recta pasa por los dos puntos. ¿Sí? Por f de x y f de x más h. Entonces cogieron un día, dijeron, bueno, pasamos, hicimos dos puntos, hicimos de esa manera. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a coger y vamos a hallarle la pendiente, ¿cierto? Vamos a hallarle la pendiente. ¿Y cómo se hallaba la pendiente? ¿Cuál era nuestra ecuación de la pendiente? ¿Alguno se acuerda un poquito cuál era como la parte de la pendiente, que era la pendiente? ¿Se acuerdan de Nairo? De que si la pendiente era negativa, Nairo iba feliz. Si la pendiente era positiva, Nairo iba cansado. ¿Y cómo la hallamos? ¿Nadie se acuerda? Entonces, la pendiente, ojo acá, es y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos
x sub 1. ¿Listo? Mi punto y, bueno, el segundo punto y, ¿cierto? Mi coordenada y, menos la coordenada en y del primer punto, ¿cierto? Divido lo que es los puntos en x. Yo les decía que esto era igual a ¿qué? A delta y a delta x, ¿cierto? ¿Y por qué era delta y delta x? Porque era el recorrido, lo que recorría, lo que se desplazaba en coordenadas x y en coordenadas y, dependiendo. ¿Listo? Ahora, ojo, voy a sacar mis dos puntos por aquí. ¿Listo? Voy a sacar mis dos puntos. Voy a sacar el punto 1. ¿Listo? Mi punto 1 es x, f de x. ¿Cierto? ¿Todos de acuerdo? En x es el punto x y en y llega hasta la evaluada, a f de x. Por ende, el segundo punto es x más h, f de x más h. ¿Cierto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿De dónde salieron esos puntos? ¿Por qué? Ok, listo. Listo, entonces, dados esos dos puntos, voy a hallar la pendiente. ¿Listo? ¿Qué pasa? Esto es x1, esto es x2. C2 está todo horrible. x2. Esto es, perdón, es y1, perdón, y1. Esto es x2 y esto es y2. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, para poderlo reemplazar en este caso. ¿Listo? x1, y1, x2, y2. Listo, voy a reemplazar en lo que es la parte de la pendiente. Entonces digo, o aquí, y2, ¿cierto? Voy a poner m igual a y2, ¿cierto? y2 es f de x más h menos y1, que es f de x, ¿cierto? Mis dos coordenadas en y restadas, y en el denominador va x2, que es x más h, ¿cierto? Menos x, que es mi punto x1. ¿Hasta aquí alguna pregunta, niños? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Un momentico. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué pasa aquí? A partir de esto, vamos a coger y vamos a simplificar. Y si nos damos cuenta, yo puedo simplificar x menos x me da 0, ¿cierto? Entonces quiere decir que llego al punto que m es igual a f de x más h menos f de x sobre h, ¿cierto? Porque las x se me simplifican, x menos x me da 0. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? Bueno. Listo, entonces, vamos a ver. Vamos a coger ahora, vamos a devolvernos un poquitico, acá. Tin, 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 tin. ¿Qué es lo que pasa? Que si nos damos cuenta, pues tenemos estos dos puntos, ¿cierto? Tenemos los puntos, tenemos la recta, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cada vez nosotros necesitamos otros puntos
¿Y qué otros puntos? Estos, vea. Si yo me acerco otro poquito por acá, me acerco otro poquito acá, ¿cierto? Ahí me va a pasar también lo que es una recta. Véala, una recta, ¿cierto? Y si me vuelvo y me acerco otro poquito más, por acá, otro puntico por acá, hallo la pendiente entre esos dos puntos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay otra pendiente. Y si yo me acerco y me acerco y me acerco y me acerco, llego como a un puntico por acá, uno casi encima del otro, ¿cierto? Llego a un puntico casi uno encima del otro. Quiere decir que la pendiente, o bueno, todas las pendientes van a ser en parte de este estilo. ¿Listo? De esta forma van a ser las pendientes de cada de esos dos puntos, dos puntos, dos puntos, dos puntos. Sé que se va la distancia h, ¿cierto? Porque lo que veíamos que era una distancia, la distancia h se va disminuyendo, 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 ¿cierto? Hasta llegar casi ¿a qué punto? ¿A qué punto casi llega cuando están bien cerquitica? A cero. ¿Listo? Bien, Aldana. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tomamos, con la ayuda de los límites, decimos que el límite, cuando h, ojo, cuando h tiende a cero, pues de f de x más h menos f de x dividido h. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? ¿Alguna pregunta? ¿Listo? Por eso, Sí, yo no entendí el último, el El límite. motivo del límite. ok, listo. Lo que les digo, voy cogiendo los punticos, si ven los punticos son azules, bueno, ven que los voy a hacer rojos para que se identifiquen. Entonces, tengo este punto de acá, ¿sí? Que son los que había sacado la pendiente. Si yo me voy acercando, este puntico lo acerco por acá, este puntico lo acerco por acá, ¿cierto? Entonces hay otra recta. Aquí tengo otra recta, las voy a hacer todas con rojo. Tengo otra recta que pasa por acá. Pero si yo cojo esos punticos y los acerco un poquito más, acá otro poquito más, me sale otra recta, ¿cierto? Otra recta. Y si yo cojo y llego a un punto, por aquí, digamos este punto de la mitad, y tengo casi los dos punticos ahí pegados, ¿cierto? Tengo esos dos punticos pegados. ¿Qué pasa? Lo que separaba estos dos puntos extremos, ¿cierto? Los primeros puntos, este punto y este punto, era una distancia h, ¿sí? Era una distancia h. ¿Qué pasa con esa distancia h? Esa distancia se va acortando, se va volviendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, y es cuando se dice que esa distancia h va a tender a cero, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que nosotros necesitamos una pendiente de una recta, ¿sí? Pero esa distancia h va a ser tan pequeñita, que va a tender al número cero. ¿Listo? Por eso se dice que a esta pendiente, para mirar ese punto como el más pequeñito, se le dice que es el límite cuando h tiende a cero de esa función, en este caso, de la pendiente. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, niños? Con este límite, esto, ojo, esto va a ser lo que llamamos la definición
Entonces, la definición de derivada. Definición de derivada. ¿Listo? Esa es la definición de derivada, para que lo tengan en cuenta ahí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Listo. Entonces, a partir de esta definición de derivada, vamos a comenzar a derivar. ¿Listo? Vamos a comenzar a derivar diferentes funciones. Ahora, van a poner ahí como título, van a poner derivada de una función en un punto. Derivada de una función en un punto. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la función, voy a poner f de x, dos x cuadrado, bueno, perdón, x cuadrado más 2. ¿Listo? X cuadrado más 2. Nada más. Listo. Vamos a derivarlo en el punto x igual a 1. Sí. X igual a 1. ¿Listo? Entonces, vamos a cuidar lo que voy a realizar. A partir de la definición, véanlo, a partir de esta definición, voy a realizar lo que es, pues, mi derivada. ¿Listo? Ojo, cuando yo digo que x es igual a 1, pues, ¿dónde está la x? Tengo que mirar qué es lo que es 1. Entonces, ¿qué pasa? La definición me dice, evalúe f de x más h, ¿cierto? Entonces, en la función voy a poner x más h, pero x, ¿qué es? X va a tomar el valor de 1, ¿cierto? Entonces, en la función voy a evaluar f de 1 más h, ¿cierto? Y f de 1 más h, o bueno, si vamos a hacerlo por pedacitos, entonces voy a evaluar f de 1 más h es igual a ¿qué? ¿Cierto? ¿Dónde está la x? ¿Qué coloco? Pues 1 más h. ¿Listo? Ojo, voy a colocar acá 1 más h al cuadrado menos 2. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo acá? ¿Alguna pregunta? No, yo no entendí ese pedazo. Ok, vuelvo a repetirlo. Entonces, Porque cuadrado. ¿por qué? Porque ojo, estoy utilizando la definición. Me dice, ¿dónde está la x? O bueno, evalúe x más h en la función. ¿Y cómo evaluaba? Acuérdense que si yo tengo la función x cuadrado más 2, ahí es más 2. Pues se está entrecortando y no te escucho nada. ¿Cómo? Se está entrecortando ¿Escucha feo? la voz. ¿Ya? ¿Se escucha feo? ¿Se escucha bien? ¿Mal? ¿Todavía? Yo lo escucho bien. Yo también lo estaba escuchando entrecortado. Yo también. Ay, sí, ya todos. Bueno,
Entonces, no sé, no me apareció el letrito ni nada. Entonces, voy a repetir acá. Voy a coger la función, ojo, la función x cuadrado más 2, ¿cierto? Por eso les hice el repaso, porque yo cogía cuando tenía, en este caso, evaluar un número en la función, donde está la x, pues pongo ese número, ¿sí? Pero la definición me dice evalúe x más h, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Qué es lo que tengo acá? Pero la x se me va a volver un 1, ¿cierto? ¿Y por qué 1? Porque véalo acá, acá me dicen, derívelo en el punto x igual a 1. ¿Listo? Entonces, yo tengo que en la función evaluar 1 más h. Entonces yo digo f de 1 más h, ¿cierto? Es igual a donde está la x en esta función. Ojo, estoy hablando de esta función estoy hablando. Donde está la x, coloco 1 más h, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La x está al cuadrado. Si yo coloco ahí 1 más h, todo eso me queda al cuadrado. ¿Listo? Ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, nada. Bueno, vamos a hacerlo por pedacitos. ¿Listo? Ya tengo un pedacito. Ahora, ¿qué me dice? Fin, la definición me dice menos, ¿cierto? La función evaluada en ese punto. Perdón, ese punto evaluado en la función. Entonces tengo que encontrar lo que es f de x, ¿cierto? F de x. Y f de x, en este caso, pues no va a tomar el valor de x, sino va a tomar el valor de 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? En este caso, voy a buscar lo que es f de 1 en la función. ¿Y f de 1 cuánto es? Pues digo que es 1 al cuadrado más 2, ¿cierto? ¿Por qué 1 al cuadrado más 2? Porque estoy utilizando esta misma función. ¿Listo? ¿Y en qué punto? En el punto 1. ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? Bueno, entonces, ya sé entonces que f de 1 es igual a 3. ¿Sí? Es igual a 3. Listo, ahora sí, ya tengo, ojo aquí, tengo lo que es f de 1 más h y lo que es f de 1, ¿cierto? Voy a mirar, ahora sí, en mi definición, digo que el límite cuando h tiende a 0, de, voy a colocar primero como lo que tiene que haber, ¿cierto? Me dice que de f de x más h, en este caso es 1 más h, de 1 más h, menos f de 1, ¿cierto? Que es nuestro punto que estamos evaluando, que estamos derivando, dividido h. ¿Listo? ¿Qué pasa con esa h? Esa h va a ser como en los límites mi x, ¿sí? Va a ser algo muy parecido. Ojo, si acá yo reemplazo, en este caso, si yo reemplazo todo esto, ¿qué me va a dar? 0 abajo da indeterminado. ¿Listo? Entonces tengo que realizar diferentes, diferentes cosas para poder realizarlo. ¿Listo? Entonces, póngalo acá. Voy a coger y ahora sí voy a reemplazar. Les digo, el límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? ¿Y qué valía f de 1 más h? Me devuelvo un poquito, ¿cierto? Y lo tengo acá. Véalo. F de 1 más h es 1 más h al cuadrado más 2, ¿cierto? Entonces, me quedaría, voy a poner paréntesis, 1 más h al cuadrado más 2, que es lo que es f de 1 más h, menos f de 1, que acá lo tengo arriba, es 3. ¿Sí? Bueno, sobre h.
¿Alguna pregunta hasta acá? No, bueno. Listo. Entonces, vamos a verlo acá. Voy a coger y voy a comenzar a simplificar todo esto. ¿Listo? Voy a simplificar todo eso. Entonces, digo que esto es igual. Voy a coger solamente como la partecita dentro del límite. Ya ahorita le coloco el límite. Voy a coger y voy a abrir ese paréntesis, ese binomio al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que me quedaría 1 más 2h más h cuadrado más 2. ¿Sí? ¿Sí o no? Mírenlo, piénsenlo, deduzcanlo. ¿Por qué 2H? Acuérdense que era el primero al cuadrado más el segundo, más el primero por el segundo 2 veces, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El primero al cuadrado es 1, al cuadrado me da 1. Me dice el primero por el segundo, 1 por h, multiplicado por 2, me da 2h. Y el segundo al cuadrado, h al cuadrado. ¿Sí? Eso fue lo que es el triángulo de Pascal, que vimos que cuando n valía 2, cuando n valía 3, cuando n valía 4, ¿sí? Para unos binomios. En este caso, pues, para cuando n es igual a 2, tenemos los coeficientes que teníamos 1, 2, 1, ¿sí? Y multiplicábamos, decíamos que comenzamos en el primer número del exponente 2, luego 1 y luego 0, y al revés, 2, 1 y 0 en estos casos, pero acuérdense, este es el más sencillo, ya lo habíamos visto también en parte, lo que era en factorización, el trinomio cuadrado perfecto, que se factorizaba de esta forma. Entonces, aquí por eso es siempre en la mitad, cuando es un cuadrado, es el primero por el segundo multiplicado por 2. ¿Listo? Y más 2, pues porque tengo este más 2 acá. ¿Sí? Entonces sigo menos 3 sobre h. ¿Cierto? Sobre h. ¿Todos de acuerdo acá? Listo. Si yo simplifico, o lo que voy a hacer, si yo simplifico todo eso, me da 2h más h cuadrado sobre h. ¿Sí o no? A ver, ¿quién me dice qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que dice? Pues sumó el 1 con el 2 y lo restó con el 3. Sencillo. Sí, sencillo. ¿Sí? ¿Todos ahí de acuerdo? 1 más 2, 3. Y 3 menos 3, 0. Entonces, chao, se van. ¿Otra vez ¿Listo? cómo? Acá, sume el 1. Voy a cogerlo con rojo. Sume el 1, sume el 2, me da 3. Y lo resté con 3, me da 0. ¿Sí? Ah, ya. ¿Listo? Entonces, ahora voy a coger y, ojo, tengo que tener en cuenta que lo que me da algo indeterminado a mí, ¿cierto? Lo que me hace dar indeterminado ese límite es la h abajo. Tengo que eliminar esa h. ¿Esto es igual a qué? ¿Yo qué puedo hacer acá? Voy a coger y voy a factorizar una h, ¿cierto? De la parte de arriba, ¿sí? El factor común es h. Entonces, voy a coger que h multiplicado por 2 más h sobre h, ¿cierto? Factoricé, saqué una h nomás. Entonces, si yo me devuelvo, multiplico h por 2, me da 2h, que es lo que tengo aquí. Y si multiplico h por h, me da h cuadrado, que es lo que tengo en la parte anterior. ¿Listo? Saqué para no dejarlo diferente. ¿Listo? Nada más. ¿Preguntas hasta acá?
Listo. Ahora sí, famosa ley de Elmash. Cojo esta H y se me fueron. ¿Qué me queda? Ahora sí, me quedaría, voy a aplicar después de eliminar la H del denominador, voy a aplicar el límite. Entonces yo digo que el límite cuando H tiende a 0 de 2 más H es igual a ¿qué? Aplicando el límite me da 2 más 0, que es igual a 2. Listo. Terminé. Quiere decir que 2 es la derivada de esa función de x al cuadrado más 2 en el punto 1. ¿Sí? Quiere decir que cuando coge ese puntico y está en el punto 1, en este caso, la pendiente va a ser 2. ¿Sí? O sea, si nosotros dibujamos esa función, es una curva, ¿sí? Es una curva normal que sube 2 unidades en y, ¿cierto? Acuérdense, x cuadrado es una parábola hacia arriba, sube 2 unidades porque le estoy sumando fuera de la x, y en el punto 1 la pendiente va a ser 2. Eso es lo que son las derivadas. Tratar de sacar la pendiente. Vamos a ver después, vamos a ver ejemplos aplicativos con la definición, con esta definición. Yo sé que es un poquito larga, ¿sí? Pero después de que ustedes miren esto, ya vamos a comenzar a ver todo lo que es con tablas, aún más sencillo, ¿sí? Sale de una vez con tablas. Ahora, preguntas hasta acá. ¿Alguna pregunta, Profe, señora? que ahí, antes de que hiciera lo del límite y eso, el que está con verde. Ah, ok. Factoricé. Factoricé, hice la factorización factor común. En este caso, que tiene factor común en este pedacito que está de rojo, las H's, ¿cierto? Saqué una H, no más, saqué una H. Entonces, ¿qué le hace falta a H para llegar a 2H? Pues un 2, multiplicarlo por 2. ¿Qué le hace la falta a la H para llegar a H cuadrado? Me falta H, ¿cierto? H por H, H cuadrado. Y como esto se está multiplicando, ¿cierto? Tengo un factor, dos factores arriba, la H y el 2 más H. Y abajo tengo H, se pueden simplificar, se pueden cancelar. Y lo único que me quedaría era 2 más H. ¿Listo? Ya, sí, Ok. gracias. Todo esto de derivadas es lo mismo. ¿Listo? Siempre va a ser lo mismo. Tengo que encontrar que factorizar.